Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Venga, le muestro al criminal. Venga y lo mira, no dude más. Como la sangre cubre su rostro, como la gente tiembla y se va. Venga, le muestro lo que en mi tierra sucede hoy. Venga, le muestro. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días este domingo en nuestro programa número 538 de Voz Educadora, la voz de los sin voz, que el pasado 7 de febrero cumplió 12 años al aire con la mejor información y el análisis para el magisterio y el pueblo colombiano. Todo un ejercicio de pensamiento crítico y una experiencia en la comunicación alternativa por la defensa de los derechos del magisterio, del pueblo y con la denuncia oportuna ante los atropellos estatales en contra de la población. Bueno, y con María Fernanda Londoño y su canción Criminal acompañan esta emisión reflexionando sobre la necesaria justicia social y la paz como caminos para garantizar el bienestar, la salud y la vida de los jóvenes en el país. Parar la guerra, la injusticia y la corrupción que galopan en Colombia es la meta y el sueño de muchos colombianos depositados en la contienda de tipo electoral que se inicia el próximo 13 de marzo. Hoy en Colombia se están asesinando a los líderes sociales, se continúa con el desplazamiento por la vía de las amenazas. Colombia así alcanza la inflación más alta en los últimos 23 años, el desempleo es alto y el trabajo precarizado. Más del 50% de los alimentos en Colombia están siendo importados por las grandes superficies que convierten al país en un estado vulnerable a una hambruna, como lo afirma la FAO. Así como califican a Colombia como uno de los países más desiguales en todo el mundo. Voz Educadora y el colectivo Leonardo Posada mantienen en alto las banderas por la defensa de los derechos del magisterio y del pueblo, la soberanía alimentaria y el derecho al trabajo, la salud y la educación en condiciones dignas, así como la defensa de nuestros recursos naturales, e invita a apoyar al Pacto Histórico. El Pacto Histórico marcando el logo en los tarjetones para Cámara y Senado y en la consulta del pacto votar por Gustavo Petro. Damos la bienvenida a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Venga, le muestro lo que en mi tierra sucede hoy. Venga, le muestro lo que en mi tierra sucede hoy. Me falta un amigo, me falta comer, me falta aquel niño que murió al nacer, me falta el dinero que robó el Estado, me falta el vecino que desapareció, me falta un hijo que murió en la guerra, vestido de verde y sin protección, me falta un hijo que murió en la marcha, vestido de blanco por su país. Bueno, y le damos la bienvenida a nuestro compañero Luis Alexander Hurtado, vicepresidente de la ADE, con su informe distrital, la circular 004, la falta de maestros en los colegios de Bogotá y el pacto histórico como la alternativa, la esperanza y los sueños del pueblo colombiano. Buenos días, compañero Alexander. Muy buenos días, un saludo fraterno, Carlos, a la mesa de trabajo, a los compañeros y compañeras del magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE. Hoy domingo expresamos nuestro rechazo nuevamente y denunciamos la extralimitación e improvisación de la Secretaría con la circular 004, que aplica una política administrativa que desconoce los gobiernos escolares, los acuerdos con los sindicatos, con la ADE y con FECODE.
y la normatividad que aplica una abierta extralimitación de las funciones a los docentes orientadores y a los directivos docentes. Seguiremos rechazando esta situación, pero también seguiremos denunciando la crisis de salud que vive el magisterio por la falta de atención de forma oportuna y con calidad del prestador de salud. Por esto seguimos haciendo actividades como la del pasado 2 de febrero frente a la fiduprevisora, que nos permitió generar una mesa para discutir la situación de salud. Por esto solicitamos enviar todas las quejas de salud a través del link que está en la página de la ADE y denunciar la situación crítica de salud del magisterio. También algunas actividades que se desarrollarán durante el mes, como el encuentro con docentes provisionales y la junta directiva, para analizar toda la situación de su contratación y la garantía del derecho al trabajo. Recordando la circular 012, conquista de nuestra organización sindical. También se desarrollarán los comités locales en febrero para articular la lucha desde los territorios y caracterizar el momento que vive cada una de las instituciones. De igual manera, se iniciará el trabajo en mesas desde la Secretaría de Educación para analizar toda la situación de salud del magisterio, de los acuerdos firmados entre la Secretaría y la ADE. Pero seguiremos impulsando actividades enmarcadas desde el plenario de juntas de FECODE en los temas de salud, de reforma constitucional del Sistema General de Participaciones y el proyecto de ley del Estatuto Docente. De la misma manera, las tareas planteadas por la Junta Nacional de FECODE que debemos desarrollar en cada uno de los territorios, tareas fundamentales para seguir defendiendo el magisterio y las comunidades educativas. Rechazamos la persecución, asesinato y violación sistemática de los derechos en contra de líderes y lideresas sociales, sindicales y comunidades. En esta línea, denunciamos la amenaza a maestros y maestras del Colegio San José de Castilla. Rechazamos y exigimos la atención frente a esta situación al gobierno nacional, pero también al gobierno distrital. El pacto histórico es una juntanza de la sociedad colombiana para acordar un presente y un futuro diferente, fundado así por un nuevo país basado en la paz, la justicia social y la democracia. Este 13 de marzo, no dejes de marcar en el tarjetón de la Cámara y el Senado el logo del pacto histórico. También solicita la consulta presidencial y marca Petro presidente. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo presente. Les habló Alexander Hurtado, coordinador de Derechos Humanos, docente orientador y vicepresidente de la ADE. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. El pacto histórico llegó con toda la esperanza. El pacto histórico llegó con todo el corazón. El pacto histórico llegó, pueblo me añoranza. El pacto histórico llegó, el pacto del amor. Pacto histórico. La esperanza de Colombia. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas. Muchas pullas a algunos directivos docentes que interpretan a su acomodo las normas y decretos para impedir el favorecimiento a los docentes. El micropoder los tiene enceguecidos. Pullas. Y pullas, pero recontra pullas a la Secretaría de Educación del Distrito, que demora el nombramiento de docentes provisionales en vacantes existentes, violando así el derecho a la educación de los estudiantes. Y solo por ahorrarse unos pesos. Pullas. Y pullas, muchas pullas a una directiva docente que para someter a los maestros desconoce las orientaciones del Ministerio de Salud sobre el aislamiento preventivo y pone en riesgo la salud y la vida de la comunidad. Y además amenaza con reportar ausencia injustificada. ¿Qué tal? Pullas. Y pullas, pero recontra pullas al gobierno nacional que, pese a la experiencia negativa de la venta de las empresas de energía, pone en venta todas las electrificadoras con transacciones que solo benefician al capital extranjero. Pullas.
pullas. Y pullas, muchas pullas al gobierno nacional y distrital, que aún no solucionan la situación de los pueblos indígenas asentados en el Parque Nacional. Y ahora, un juez decidirá el futuro de estas familias. ¿Qué tal? pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas a la OCDE, que recomienda al presidente Duque hacer reforma pensional, reforma laboral y reforma tributaria. ¿Cuánto más quieren exprimir al pueblo? Pullas. ¡Vivas! Vivas, muchas vivas a la CUT y al Comité Nacional de Paro, que reactivan nuevamente las movilizaciones nacionales y programan la primera para el próximo 3 de marzo. Sin lucha no hay victoria. ¡Vivas! Viva. Y vivas, pero recontra vivas a los docentes que no dejan acallar su voz y continúan fortaleciendo la lucha popular y gremial. ¡Que viva el magisterio colombiano! ¡Vivas! Viva. Y vivas, muchos vivas a las comunidades afro, campesinas e indígenas que se identifican con las soluciones a problemas de tierras, cultivos de uso ilícito, violencia y medio ambiente, que presentan las candidaturas al Congreso de la República por el Pacto Histórico. ¡Viva el Pacto Histórico! ¡Vivas! Viva. Y recontra vivas, muchos vivas al senador Iván Cepeda, quien anunció la erradicación de un proyecto de reforma en la que se tipificaría el delito de obstrucción a la paz e incluye penas de hasta 15 años de prisión para quienes incurran en el delito. Que viva la paz con justicia social. ¡Vivas! Viva. Y vivas, muchos vivas a las graves acusaciones, nuevamente por la compra de votos del precandidato Alex Char para las elecciones de 2018 y 2019, que favorecieron al uribismo y que terminaron con la alianza del clan Herlein y el clan Char con el gobierno de Iván Duque. ¡Vivas! Viva. Y vivas, pero muchos vivas a la arrolladora victoria del socialista Antonio Costa, presidente de Portugal, que le permite asegurarse un segundo periodo presidencial. ¡Que vivan los gobiernos alternativos! Viva. ¡Vivas! Voz Educadora. La voz de los sin voz. Me falta un amigo, me falta comer, me falta aquel niño que murió al nacer, me falta el dinero que robó el Estado, me falta el vecino que desapareció. Bueno, y le llegó la hora al informe nacional con la compañera María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Bienvenida, María Eugenia. El plenario de juntas directivas y la Junta Nacional de FECODE ratifican la unidad, la solidaridad y la lucha, porque FECODE somos todos y somos todas. Llamamos al magisterio colombiano a asumir con conciencia de clase este momento histórico. Nuestra agenda política debe orientarse a la materialización de un Congreso alternativo y un gobierno alternativo. No tenemos otra oportunidad para transformar a nuestra querida Colombia. Y por eso decimos, no más terrorismo de Estado, no más hambre, no más miseria, no más represión. Vamos por la paz con justicia social, por la defensa de la vida, de la democracia, de nuestra madre tierra, de nuestros derechos fundamentales, por la defensa de la educación pública estatal, porque la escuela es territorio de paz. Con la presencia de toda la dirigencia del país, adelantamos el plenario de juntas directivas y la Junta Nacional. Un espacio y un escenario de informes, análisis, discusión, propuestas que recogen importantes conclusiones. Total solidaridad con el pueblo de Arauca y todas las regiones del país que hoy son víctimas del abandono del Estado y de la violencia que de allí se deriva. Compromiso total con la movilización que desde el Comité Nacional de Paro se convoca para el 8 de marzo, el 28 de abril, el 1 de mayo, Paro Nacional del Magisterio Colombiano por la Vida y la Salud, Asamblea Federal de FECODE para el mes de julio del 2022. Celeridad y exigencia
por el cumplimiento total de los acuerdos FECODE gobierno. Profundizar nuestra lucha por la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones y la financiación de la educación pública total. Rechazo total a la agenda legislativa contra la educación pública estatal. Respuesta institucional total y contundente contra la arremetida a FECODE y el magisterio colombiano. Apropiación del texto del Estatuto de la Profesión Docente, de la propuesta y convocatoria a acuerdos nacionales que permitan apropiarnos de él y defenderlo. Asimismo, defender la salud como derecho inalienable y fundamental. Y para eso queremos denunciar la intención del gobierno nacional en tiempos de prórroga y en tiempos de pandemia, en el marco de la construcción de los nuevos pliegos de condiciones para la nueva contratación, de reducir las 10 regiones actuales hoy en salud a 4, concentradas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Pretensión de negar la integralidad de salud y seguridad y salud en el mismo contrato, tal como lo ganamos en el acuerdo FECODE gobierno. Expedir un acto administrativo para permitir la participación de las EPS y de la medicina prepagada en la invitación pública para los nuevos contratos. Es por eso que llamamos a defender nuestros derechos, a defender nuestro régimen especial, a fortalecer nuestra federación. Solo la lucha, la unidad y la movilización nos permitirán arrebatar el poder a quienes históricamente han arrebatado nuestra paz, nuestra vida digna. Por eso nuestra disputa es estructural. El magisterio tiene la palabra. Es ahora o es ahora. Venga esa mano y vamos con toda a transformar nuestra sociedad, porque una Colombia con paz y justicia social sí es posible. El pacto histórico llegó con toda la esperanza. El pacto histórico llegó con todo el corazón. El pacto histórico llegó, pueblo venga añoranza. El pacto histórico llegó, el pacto del amor. Pacto histórico. La esperanza de Colombia. Me falta un hijo que murió en la guerra, vestido de verde y sin protección. Me falta un hijo que murió en la marcha, vestido de blanco por su país. Bueno, y ahora en el programa Voz Educadora, la voz de los sin voz, del colectivo Leonardo Posada, William Agudelo, tenemos al profesor José Ramón Llanos con la voz del análisis, refiriéndose a la hipocresía de esta burguesía que gobierna el país, burlándose de la tragedia del pueblo colombiano, situación que tiene que cambiar muy pronto. Bienvenido y buenos días, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras y maestros de Colombia y a los radioescuchas de la Voz Educadora. En esta ocasión compartiré con ustedes unas reflexiones que podríamos titular Burguesía hipócrita y victimizadora. En efecto, cada día tenemos que lamentar el asesinato de líderes, mujeres y hombres que han solicitado efectiva protección del Estado y ante su inexistencia resultan asesinados. Y después vivimos la tragicomedia, comedia de los gobernantes que expresan fingidas lamentaciones a las víctimas con un paquete de promesas que nunca cumplen. Hay otros connacionales que viven en condiciones precarias en inclinadas faldas de las montañas o a la vera de los ríos en permanentes riesgos conocidos por todos los gobernantes y transcurren años de promesas de reubicación y finalmente, antes de que llegue la ayuda gobernante, se precipitan las avenidas fluviales, arrasan con las viviendas, con las secuelas de heridos y muerte. Y se repite la comedia palaciega, lamentaciones hipócritas y faltas promesas. Igual ocurre con las familias pobres, con sus ancianos y niños que requieren de asistencia de la salud, de asistencia médica y padecen sin que ésta llegue oportunamente. Ahora lamentamos la tragedia de Pereira y la espera interminable de los habitantes de Providencia, que bien que los 100 días que prometiera Iván Duque para repararle sus viviendas arrasadas por el huracán aún no llegan.
Afortunadamente pronto la ciudadanía tendrá la oportunidad de ponerle fin a esos gobiernos victimizadores con el uso de su voto consciente. Esta es la ocasión en que la ciudadanía colombiana puede ponerle fin a tanta tragedia, a tanta promesa incumplida. Elegir adecuadamente para ponerle fin a esa interminable tragedia del pueblo colombiano. A esto pueden contribuir los maestros de Colombia, quienes deben contribuir a elevar el nivel de conciencia de los colombianos para que en las elecciones de marzo y mayo voten acertada y conscientemente. Hasta el próximo domingo. Venga y lo mira, no dude más, como la sangre cubre su rostro, como la gente tiembla y se va. Bueno, y le llegó la hora en Voz Educadora, la voz de los sin voz, a la voz científica con el compañero profesor Emiro Espitia del Colegio San Rafael, poniendo sobre la mesa el tema de la crisis silenciosa en la educación en estos tiempos. Bienvenido, Emiro. Buenos días, les habla Emiro Espitia para Voz Educadora. La crisis silenciosa de la educación. Según la CEPAL, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, se estima que por producto de la pandemia podría obligar a 3.1 millones de niños y jóvenes a abandonar la escuela por diferentes motivos, entre ellos trabajar. Este proceso de combinación de la pandemia, las turbulencias económicas en la región y los retrocesos en la educación han provocado una crisis silenciosa. Más de 1.500 millones de jóvenes de todo el planeta se ven o se han visto afectados por el cierre de escuelas y universidades debido a la pandemia. Al menos 1.000 millones de escolares corren el riesgo de quedarse atrás en sus estudios. Más de 463 millones de niños no tienen o tuvieron ningún acceso a las tecnologías para la educación a distancia. 3 de cada 4 niños proceden de zonas rurales, la mayoría de los hogares más pobres. Debido al cierre de las escuelas durante el confinamiento y a la falta de infraestructura para el aprendizaje en línea, muchos niños y niñas se enfrentan al riesgo de no volver nunca a la escuela, deshaciendo años de progreso en la educación en todo el mundo. También utilizan un concepto llamado pobreza de aprendizaje, definido como ser incapaz de leer y comprender un texto sencillo a los 10 años. La medida de pobreza de aprendizaje se aplica al 53% de los niños de los países de ingresos bajos y medios y hasta el 80% de los países pobres. En el 2020, 101 millones de niños, o sea el 9% de los niños de las clases 1 a 8 quedaron por debajo de los niveles mínimos de competencia en lectura y que la pandemia ha anulado los avances en materia de educación logrados en los últimos 20 años. Esta voz de alarma o crisis silenciosa tendrá un impacto devastador en el futuro económico de las y los estudiantes y se van a ver privados de la sabiduría y las habilidades sociales, culturales e intelectuales vitales para el avance de la humanidad. Nos enfrentamos a varios desafíos para el futuro en la educación y no necesariamente producto de la pandemia, porque esta más bien dejó al descubierto que la crisis venía mucho antes, entre ellas la comercialización y privatización de la educación, el declive de la formación básica en humanidades como historia, sociología, literatura y artes, disciplinas que permiten comprender y formar para vivir en una sociedad y ser un ciudadano del mundo. Otro problema que toma fuerza en pandemia y pospandemia es el auge del capitalismo de plataformas o plataformas online, que de paso da el zarpazo acelerado a la privatización del consumo cultural. Y por último, la forma en que se ha tratado a las y los profesores durante la pandemia y pospandemia demuestra la poca importancia que se da a este trabajo crucial y a la educación en general en nuestra sociedad global. Se estigmatizan y señalan como responsables de la crisis educativa. Actualmente están sufriendo los estragos de una presencialidad obligada sin garantizar los elementos mínimos de bioseguridad y tratamientos adecuados para los que se están contagiando. Actualidad. Actualidad. 21 millones de personas en Colombia no tienen cómo comprar la canasta básica familiar, afirmó el director del Banco de Alimentos. En la última audiencia contra Álvaro Uribe Vélez se presentó una manguala entre la Procuraduría y la Fiscalía para pedir que el caso precluya. El caso del grafitero Diego Felipe Becerra, asesinado por un policía, fue admitido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Con cinismo, Enrique Peñalosa defiende a Alex Char, acusado de compra de votos, típico de las maquinarias. Entre ellos se cubren. El registrador nacional Alexander Vega pidió renuncia a los registradores delegados departamentales y distritales, lo cual es sospechoso a un mes de las elecciones. Por denuncias de la Fundación para la Libertad de Prensa, la Procuraduría abrió investigación al ministro de Defensa, Diego Molano, por el presunto autoataque cibernético a las páginas del Ministerio de Defensa. La Organización de Estados Americanos propone al gobierno dialogar con el Ejército de Liberación Nacional. Se espera que este gobierno guerrerista escuche la OEA. Ya le muestro lo que en mi tierra sucede hoy. En Voz Educadora, la voz de la memoria. La voz de la memoria. ¿Sabías que un 5 de febrero de 1919 comenzó la huelga de la canadiense? Obreros de Barcelona bloquearon la ciudad durante 44 días con cortes de luz y barricadas. El gobierno declaró el estado de guerra, pero finalmente cedió. Esos llamados hoy terroristas lograron la jornada laboral de 8 horas. La lucha sí paga. La voz de la memoria. Le muestro lo que en mi tierra sucede hoy. Venga, le muestro. Preguntas, aportes y sugerencias a vozeducadora@gmail.com. También ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Defendemos la educación pública, los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Programa del colectivo Leonardo Posada, William Agudelo. Somos Pacto Histórico. Para toda nuestra querida audiencia, un abrazo fraterno. Un feliz descanso y chao, chao. Me falta un hijo que murió en la marcha, vestido de blanco por su país. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa.